cumplimiento a la instrucción que se nos giró. Y hemos planteado justamente esa comisión que el día de hoy presentamos este punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, así como para que el Congreso de la Unión promueva la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica en beneficio del pueblo y de la economía nacional, a partir de las siguientes consideraciones. El 13 de septiembre del 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometieron a resolver la reinserción laboral de 16.599 trabajadores electricistas, miembros del SME, que no han sido liquidados mediante la contratación de 500 trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad y el resto en empresas contratistas. En esa mesa de negociación hubo compromisos puntuales para la liberación de los 12 trabajadores electricistas detenidos, de los cuales solamente uno ha obtenido su liberación a retirar los cargos en su contra, permaneciendo detenidos 11 trabajadores acusados de los mismos delitos en los que el gobierno ha recurrido a procedimientos dilatorios. En esta mesa de negociación se discutió sobre la necesidad de resolver diversos asuntos que afectan los derechos contractuales de 21,000 trabajadores electricistas jubilados, donde el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento en su cuota sindical a fin de dejar en indefensión económica al sindicato frente a obligaciones que tiene como el pago de las cuotas patronales, los salarios de los trabajadores al servicio del sindicato, entre otros compromisos. Con la firma de esta minuta el año pasado, el Sindicato Mexicano de Electricistas dio por concluido un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México que había mantenido a lo largo de 6 meses. En esta firma participaron como coadyuvantes el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y el entonces diputado, ahora senador, Armando Ríos Peter. Un año después de suscrito este convenio o esta minuta, los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las pláticas se encuentran estancadas. Al mismo tiempo, dentro de esta misma problemática, el próximo día 11 de octubre vence el plazo de 3 años de la figura de comodato, con la cual el gobierno sustituyó la figura de patrón sustituto, asunto que debe discutirse en el Congreso de la Unión por afectar el artículo 27 de la Constitución. Asimismo, el sistema de administración y enajenación de bienes y otras instancias de la administración pública tienen pendientes auditorías que den cuenta de la administración del patrimonio en la industria eléctrica y del proceso de liquidación y disolución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre de 2011. Y segundo, el Senado de la República, a través de su mesa directiva, convocará la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, particularmente en lo relacionado en las concesiones a empresas privadas, a las altas tarifas en su cobro y a las fallas en el suministro y otras irregularidades en el servicio. Dicha comisión plural también deberá revisar de manera detallada el asunto de la figura de comodato con que viene operando el servicio público eléctrico en la zona central del país. Estoy convencido que de aprobarse este punto de acuerdo e incorporar los buenos oficios del Senado de la República para resolver el conflicto que ya data de más de 3 años, coadyuvaremos no solamente a que las fiestas patrias se realicen sin mayor incidentes en los próximos días, sino particularmente para resolver el problema de fondo respecto a la regulación y el desempeño de la industria eléctrica en el país. Por su atención, muchas gracias.
Gracias, senador Encinas. Como ha sido solicitado con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Todos. Doble. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para hablar sobre este tema, se concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra de la proposición. Es que mi mamá me está pidiendo las tarjetas del punto de acuerdo, pero yo no sé. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores. Miren, de lo del asunto de... Nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta propuesta, porque sí queremos que se reinstale esa mesa de negociación, de pláticas entre la Secretaría de Gobernación y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, parece que la segunda parte de esta propuesta no es del todo acertada y por eso quiero hacer algunas precisiones. En primer término, en cuanto a esta denuncia que se hace de que no se está respetando la sustitución patronal, pues hay que decir que esta no es una posición del gobierno federal, simplemente es una aplicación estricta de la ley, de la jurisprudencia, y que precisamente el 30 de agosto del 2010 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya se refirió al tema, ya dijo que no había sustitución patronal porque no se actualizaban los supuestos de la ley. Contra esa resolución de la Junta Federal se fueron al amparo, está en un colegiado, está listado precisamente para este próximo jueves resolver el tribunal colegiado competente sobre este tema de la sustitución patronal, pero digamos, no es que hubiera habido una negativa unilateral del gobierno federal al respecto. Segundo, en cuanto a dos compromisos que se asumieron, me tocó estar presente en esa reunión del 13 de septiembre del año pasado. Hay dos compromisos, uno de reinserción laboral y otro de revisar y en su caso agilizar el tema de la liberación de los compañeros que están presos. Primero, en cuanto a reinserción laboral, la verdad es que sí hubo una serie de propuestas en todo este tiempo para efectos de que pudieran encontrar trabajo. De hecho, se les ofreció que 12 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que acumulan el 95% del gasto para efectos de gasto público, digamos, estarían comprometiendo contratos por alrededor de 23,000 millones de pesos a favor de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas, con la obligación de contratar a personal de los trabajadores de los fuerzas del centro. No fue aceptado por el personal de Federa por la dirigencia del ESME. No es que no hubiera habido propuestas, no fueron aceptadas por el propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en cuanto a la liberación o no de las personas que están sujetas a un proceso penal por los hechos acaecidos el 11 de abril del año pasado, es que están acusados y están siendo procesados en el Poder Judicial de la Federación por los delitos de motín, robo, daño en propiedad ajena, lesiones cometidos en pandilla. Entonces, en ese sentido, no está tampoco en manos del gobierno federal la liberación de estas personas que están siendo sujetas a proceso. Y bueno, quiero destacar, digamos, dentro de este orden de ideas, que los derechos contractuales de los jubilados de ninguna manera se están viendo afectados por determinación del gobierno federal y particularmente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. ¿A qué me refiero? Hasta antes del decreto de extinción, que por cierto fue avalado por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la legalidad y constitucionalidad de ese decreto de extinción, se dice en el decreto que los derechos de todo el personal jubilado quedan perfectamente a salvo y que es obligación del gobierno de la República pagar las pensiones mismas que están ya siendo actualizadas conforme a la inflación. Es más, ahora los jubilados cobran su pensión vía electrónica, no se les cobra comisión bancaria, no les cobra el pagador que antes lo hacía en efectivo por hacerles el favor de pagarles. Y hoy sí tienen garantizados sus derechos, no como antes. Más aún,
No se puede decir que se está violando derecho contractual a alguno de los jubilados porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no retiene las cuotas sindicales del personal jubilado. ¿Con qué fundamento legal se exige al SAI retener cuotas para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas? Es decir, no podemos hablar de un derecho adquirido porque no es una relación laboral entre el SAI y los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, yo entiendo finalmente que la preocupación, porque es el tercer año consecutivo que nos pasa. El primer año fue una huelga de hambre, el segundo año también fue un plantón que se levantó gracias a estos acuerdos del 13 de septiembre. Ya encontraron el caminito los del SME. Ya saben que si se plantan en el Zócalo con la venia, con la anuencia del gobierno del Distrito Federal, de alguna manera van a llegar los favores que están pidiendo, que están exigiendo, como un auténtico chantaje. Y entonces habrá que liberar la plaza del Zócalo para que todo el mundo esté contento. Eso les pasa por andar haciendo ese tipo de alianzas con este tipo de organizaciones. Eso le pasa al gobierno del Distrito Federal por andarse aliando con estos grupos. Eso les pasa por andar coqueteando con ellos y luego no saben qué hacer con ellos. Así que yo sí defiendo la legalidad, la constitucionalidad del decreto de extinción y las acciones del gobierno federal porque fui parte de ello. ¿Sí? Pero por otro lado, también estoy a favor, aunque sea parcialmente, pero que se reinstale cuanto antes esa mesa de negociación y de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Y si nosotros, como Senado de la República, podemos contribuir a que haya una salida, a que consigan trabajo, a que haya buenos acuerdos para los trabajadores municipales del centro, estaremos encantados de la vida. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la tribuna al senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en pro de la proposición. Se le concede la tribuna hasta por 5 minutos. Señor presidente, Adelante, senador. difícilmente podemos oír declaraciones más cínicas en este Senado de la República. El tema que se está tratando es la secuencia de un golpe de Estado que dio Felipe Calderón en contra de un sindicato, por ser un sindicato nacionalista opuesto abiertamente a la privatización del sector eléctrico en contra de la Constitución de la República. Un golpe de Estado, digo yo, porque al serle el SME molesto al presidente Calderón, usó al ejército, a la policía, para asaltar una institución pública, sacar a los trabajadores a punta de bayoneta y dejar sin empleo a 44,000 familias de mexicanos. 44,000 familias fueron sacadas porque no les convenía la postura nacionalista del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país. Hay presos políticos y aquí se les acusa de haberse asociado para defender sus derechos. Los miembros del Sindicato de Electricistas han salido a la calle a defender sus derechos y fueron perseguidos por la policía, fueron golpeados y los han metido a la cárcel desde hace ya muchos meses y el Poder Judicial no avanza. Y ahora se quitan el problema y dicen es que es el Poder Judicial, no somos nosotros. Allí están los presos políticos. Aquí es cómico escuchar que se les ofreció trabajo, que se les iba a resolver su problema a los 44,000 desplazados, utilizando, creo que hablaban aquí de 23,000 millones de pesos. Pues no, que no se puede usar del presupuesto para cambiarlo de destino. No lo acaban de decir hace un momento, para no salvar a los campesinos hambrientos de nuestro país. Sacaron 23,000 millones de pesos.